Sí, Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esperen que me fijo si tengo esto en lápiz. Sí, tengo el lápiz. Bueno, lo que la otra vez estuvimos viendo entonces algunos aspectos de los metales de transición y vimos algunas propiedades periódicas muy elementales, vimos algo de la estructura metálica de los metales de transición y después esencialmente nos dedicamos a ver algo de reactividad en agua, ¿sí? De los metales de transición. Básicamente reactividad ácido-base, que lo vimos en esos procesos que llamamos hidrólisis, ¿sí? Cómo afecta el metal de transición unido, solvatado en esa primera esfera de coordinación a las moléculas de agua. Si vimos que tienen capacidad de polarizar el enlace en el agua y eventualmente ese agua ahora sea más ácida que el agua pura y pueda ceder el protón a otras moléculas de agua. Eso lo llamamos hidrólisis. Entra dentro de la reactividad ácido-base de los metales de transición acuosos. Y después vimos reactividad redox, ¿sí? De los metales de transición acuosos. Hago esta salvedad de acuosos porque vamos a ver en las próximas clases que la química que involucra los metales de transición es muchísimo más amplia que los sistemas, los acuocomplejos. ¿Sí? Vamos a ver, de hecho, cuando vemos compuestos de coordinación, la enorme variedad de compuestos de coordinación que existen y esos compuestos de coordinación también tienen su propia reactividad, sea ácido-base, redox, de sustitución de ligandos, etcétera, etcétera. O sea que lo que vimos es un pequeño recorte de la reactividad de los metales de transición, ¿sí? Y ahora para completar este panorama general, recuerden que de vuelta nosotros nos tratamos de enfocar en algunos aspectos. Esto es enorme, ¿sí? Todos los temas que vamos viendo en la materia son todos muy amplios y nosotros vamos haciendo algún recorte de aspectos que nos parecen más fundamentales. Entonces, para completar, vamos a ver un poquitito de aspectos estructurales, ¿sí? De los metales de transición, y para eso elegí los óxidos, ¿sí? Óxidos de metales de transición, porque acá, bueno, esto está sacado de algún otro lado, por eso está en inglés, pero esto que está acá hace referencia a los óxidos de los metales de transición. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque así como los metales en el estado elemental tienen una implicancia tecnológica en la industria muy importante, también la tienen los óxidos, ¿sí? En todos estos aspectos que están listados acá, ¿sí? En catálisis, aplicaciones biomédicas, electrónica, energía, almacenamiento, dispositivos que puedan almacenar energía, por ejemplo, baterías, sensores de gases, dispositivos optoelectrónicos, etcétera, etcétera. Así que son, digamos, una familia de compuestos muy importante dentro de la transición. Nosotros vamos a ver ahora un poquitito de la estructura, ¿sí? Cuáles son los aspectos estructurales de los óxidos de transición. No nos vamos a meter con ninguna de estas aplicaciones que exceden un poquitito el espectro de lo que nos interesa desarrollar en la materia. Esto se suele ver, un poquito de estas cosas se suelen abordar en la materia del final de la carrera, que se llama complementos de química inorgánica, analítica y química física. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá en esta tabla están listados digamos, los óxidos más comunes que adoptan los metales de transición, y seguramente ustedes vieron un poquitito, fueron mechando a lo largo de las clases que estuvieron teniendo de estructuras de sólidos iónicos. ¿Sí? ¿Me equivoco? A ver, díganme un poco, así yo me ubico, y yo les voy preguntando. Por ejemplo, ¿vieron la estructura típica del cloruro de sodio, algo de empaquetamientos compactos? Alguien que me conteste. Sí, sí. No. O sea, ¿vieron algunos empaquetamientos compactos y algunas estructuras de sólidos típicos, iónicos? Bueno, entonces fíjense que acá esta tabla que está acá, está todo en inglés, pero podemos ir mirando algunas cosas. Acá abajo, este es los simbolitos estos. En la tabla, sé que es fea, blanco y negro, pero bueno, no es fácil encontrar en la literatura esta compilación, así que me parece que resulta útil más allá del aspecto estético. Fíjense que esto que está acá, R, es estructura típica de cloruro de sodio. Después, miren, acá está la gursita, que es el sulfuro de zinc, la florita,
Bueno, esas son las más comunes que ven ustedes. Y acá se agregan, hay algunas otras. ¿Sí? El rutilo quizás no lo habían mencionado, pero ahora vamos a ver algunas de esas. Son tipos de empaquetamientos compactos donde, recuerden, el aspecto general son empaquetamientos extendidos donde los aniones se suelen describir con los aniones armando algún tipo de red, cúbica, central en las caras, hexagonal, etc. Y esas estructuras dejan huecos que son ocupados por los cationes. Y típicamente hay huecos de coordinación octaédrica, o sea, donde el catión queda rodeado de 6 aniones, y huecos de coordinación tetraédrica, donde el catión queda rodeado de 4 aniones. ¿Sí? Bueno, empieza a aparecer distintas variedades según cómo se ocupan esos huecos, si la estructura además está un poco distorsionada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, fíjense, los metales de transición, ¿qué es lo que aparece? Bueno, hay una variedad muy grande. ¿Y por qué? Esencialmente porque los metales de transición pueden adoptar una variedad un poco más amplia de estados de oxidación que, por ejemplo, los alcalinos, los alcalinos térreos, ¿sí? Que son uno más o dos más. Acá los metales de transición, fíjense, en la primera serie tenemos el vanadio, recuerden cómo veíamos el otro día, fíjense que la estructura de accesibilidad de estados de oxidación más o menos sigue el mismo patrón que discutíamos la otra vez. Hacia la mitad del bloque D, los estados de oxidación más altos son relativamente accesibles y de la mitad hacia la derecha empiezan a no ser accesibles, y son especies en algunos casos que no se pueden directamente aislar como especies estables. Pero bueno, aparece un abanico, 2, 3, 4, acá hay una oxidación más 5, entonces hay una variedad estructural bastante amplia. Cuando bajamos en el bloque 4D y 5D aparecen incluso estados de oxidación más altos. Fíjense el tetroxio de osmio, que la otra vez lo mencionamos, es osmio 8, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver algunas. Yo seleccioné algunas estructuras, digamos, de metales de transición simples, como por ejemplo esta que está acá, la del teróxido de uranio, y después les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se conoce como óxidos mixtos, ¿sí? Óxidos que ahora combinan más de un metal, ¿sí? Que tienen aplicaciones muy interesantes, muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, esta es una estructura típica que normalmente se agrupa junto con las del cloruro de sodio, que es la del rutilo, ¿sí? Porque son estequiometrías todavía bastante sencillas. Estas estructuras que están acá son las que corresponden al dióxido de titanio. ¿Sí? Fíjense, titanio en esta oxidación 4+. La otra vez discutíamos, ¿sí? Por qué el titanio 4+ acuoso no existe. Si un catión de carga demasiado alta, muy polarizante, y logra romper todos los enlaces oxígeno-hidrógeno, un hipotético acuo complejo, y termina dando grupos oxo que terminan dando un óxido. Entonces, esta es la estructura de rutilo y tiene otras, las fases sólidas, digamos, las estructuras cristalinas, es muy común que adopten, digamos, se llama polimorfos, ¿sí? Para una única composición del compuesto en cuestión, distintas formas de acomodarse en la celda. ¿Sí? Entonces, fíjense que el dióxido de titanio tiene dos muy comunes, son el rutilo y la natasa. Ahora vamos a mirar un poquito más en detalle el rutilo, que tiene algunas diferencias en el empaquetamiento. Si bien las dos, el titanio está hexacoordinado, o sea, tiene 6 primeros vecinos cercanos que son aniones oxígeno, la forma en que se vinculan entre sí es un poco distinta en rutilo y anatasa, y existe otra fase más que es la bruquita. Entonces, miremos un poquito, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. Perdón que hago un comentario mientras pones sí, mientras el yo otro. busco. Nosotros, digamos, nos dedicamos un poquito más a lo de sólidos cuando estuvimos viendo los halógenos. Entonces, digamos, nos quedamos en la estructura de la fluorita y del cloruro de sodio. Y bueno, ahí comentamos lo mismo que decía Pablo, ¿no? De la red determinada por los aniones, en el caso de aniones más grandes, y en los huecos se ubicaban los cationes. No estuvimos viendo en óxidos y en sulfuros. Entonces, bueno, esto vendría a completar un poco lo que estuvimos viendo en halógenos. Bueno, muy bien. Entonces acá fíjense, yo les estoy mostrando. Este es un programa, después vamos a hacer un intento en las próximas guías de compuesto de coordinación. A ver si este es un programa que se llama Mercury, que se puede bajar gratis de internet. Y si uno consigue los archivos con
los datos de las estructuras cristalinas experimentales, simplemente los abre con este programa y los puede visualizar así como estoy haciendo yo. Y tiene una gran ventaja, porque uno puede, fíjense, yo lo puedo mover en todas sus direcciones y lo puedo ir inspeccionando con mucho más detalle que una imagen plana en el papel. Entonces, fíjense, yo puedo picar acá y puedo ir mirando la estructura del óxido en las 3 dimensiones, los 3 ejes del sólido. Fíjense que según por donde miro, veo distintas cosas, dependiendo cuán simétrica sea la estructura. Cuanto más simétrica es, las 3 vistas distintas de la celda me muestran lo mismo. Cuando empieza a haber diferencias, empiezo a ver distintas cosas. Entonces, fíjense que los grises, yo acá puedo activar la etiqueta, ven, los grises son los titanios y los rojos son los oxígenos. Entonces, si ustedes se paran en un titanio acá, pueden ver, yo se los voy a marcar ahí con amarillo, fíjense, esos que estoy marcando yo, son los vecinos más cercanos al titanio. Entonces, fíjense que se parece a los acuocomplejos que escribíamos la otra vez. Es una estructura tipo octaédrica, así en torno a coordinación, número de coordinación 6, un octaedro. ¿Sí? Después fíjense que la celda obviamente se propaga, entonces son octaedros que están vinculados por vértices, ¿sí? Que están acá. La otra ventaja que uno tiene usando este programa es que uno puede, a ver si corro este cartel acá, uno puede ampliar la red. ¿Ven? Yo le pido que me la propague más y cada vez la tengo más grande. ¿Ven? Entonces, uno ahí ve un poquito mejor toda esta explicación que hacemos todo el tiempo de, bueno, los sólidos extendidos se repiten de forma periódica en las 3 direcciones de la estructura, ¿eh? Y entonces uno lo puede ir viendo un poquito más claro. Acá ven que uno mira y observa incluso como esos canales que están ahí, uno las gira, y entonces esta es la estructura del dióxido de titanio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a volver ahora acá. Recuerden, cualquier pregunta que quieran hacer, interrumpan. ¿Sí? Volvemos acá. Bueno, entonces, este es el dióxido de titanio. Ahora pasamos a una estructura, fíjense, esta es una estructura que tiene ya otra estequiometría. ¿Sí? Esperen que a mí solo me aparece el cartel este del Zoom. ¿Sí? ¿No? Ustedes están viendo todo el PowerPoint nada más. Sí, se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Está bien, o sea que solo a mí me molesta el coso del Zoom acá. Bueno, esta es la estructura del trióxido de renio. ¿Sí? Esperen que hice lío. Se me salió de la función de escribir. Ahí está. Este trióxido de renio es un sólido que tiene otra estequiometría, fíjense, AB3, ¿sí? Hay 3 aniones por cada catión. Si trióxido de renio, fíjense, la oxidación del renio acá es renio 6. ¿Sí? El renio, recuerden, está en el grupo del manganeso, ¿sí? Manganeso, tecnesio, renio. Ese es uno de los grupos medios raros de la tabla periódica porque el tecnesio que aparece acá es radioactivo, ¿sí? Entonces es como que hay medio un bache ahí en la tríada porque el tecnesio, quien está explorado tiene su aplicación, a ser radioactivo medio es el patito feo de esa tríada, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo es la estructura. La estructura esta es una estructura que ya no es compacta, es una estructura cúbica primitiva. Fíjense, se puede escribir como está acá está la imagen, pero bueno, de vuelta, para hacerlo mejor, vamos a verla con más detalle, ¿sí? Porque en 3 dimensiones siempre es más fácil. Entonces acá la tenemos, ¿sí? Fíjense, esta es la estructura del trióxido de renio. El renio son los celestes azules y los rojos son los oxígenos. Fíjense que se puede escribir como esa celda cúbica con los renios ocupando los vértices del cubo y los aniones oxígeno ocupando las aristas. Y acá hay unas pequeñas cuentitas simples que por ahí ya las discutieron, si no las repasamos, que es para contabilizar un poco la estequiometría de los sólidos. ¿Sí? ¿Cuántos átomos de cada elemento hay, o iones, si quieren llamarlo iones, por celda? Fíjense, si contáramos los renios, hay que tener en cuenta, como vimos antes, que estas estructuras se propagan. Entonces, cada renio, cada posición en el vértice de un cubo, en realidad,
está compartida por 8 celdas unidades más. ¿Sí? Si yo las amplifico, ven, acá están. Si yo me paro en este que está acá, por ejemplo, voy a encontrar que ese que está ahí está compartido por las 4, ese reño que está ahí está compartido, forma parte de las 4 celdas de abajo y de las 4 celdas de arriba. Y entonces imagínense como si ustedes apilaran 4 cajas de cubos en el piso y le ponen 4 cubos encima más. Y esa es la situación esperen que saco esto. Ahí. Esa es la situación de los vértices. Y los vértices entonces están compartidos por 8 cubos. Quiere decir que en realidad, si yo cuento los reños, acá en esta celda tengo 8 bolitas celestes, 8 reños, pero cada uno en realidad lo tengo que dividir por 8, porque está compartido con otras 8 celdas. Entonces eso me da un reño, ¿sí? Un reño por celda. Y si me tomo el mismo trabajo con los oxígenos están en los aniones óxido, están en las aristas del cubo. ¿Sí? Las aristas del cubo están compartidas por 4 cubos. El que está acá al costado, el que vendría acá arriba, el que está acá arriba. Entonces está compartido por 4. Si los cuento, tengo estos 4 acá arriba, los 4 acá abajo me dan 8 y tengo 4 acá. En las aristas intermedias tengo 12. 12 dividido 4 me da 3, y ahí entonces recupero la estequiometría. Si un reño por 3 oxígenos. Y bueno, ese trabajo uno lo puede hacer con cualquier estructura que tiene. Entonces es importante acordarse de ello. Las estructuras sólidas extendidas periódicas, hay que tener cuidado porque los átomos, iones que aparecen, dependiendo en qué posición están compartidos. Si están totalmente adentro de la celda unidad, no hay problema. Ahora, si están ocupando posiciones geométricas de la celda, empiezan a estar compartidos. ¿Sí? Bueno, entonces este es el trióxido de reño, y ahora en un rato vamos a ver porque es una estructura importante. Pero fíjense una cosa, parece haber una cavidad grande acá en el medio, así que no está ocupada por nada. De hecho, uno puede visualizar estas estructuras con un modelo que se llama ese de ocupación de espacio, que de alguna manera le asigna un radio de Van der Waals, un radio iónico, como lo quieran llamar, que nos da una idea aproximada de la extensión del volumen de la nube electrónica que está ocupando. Y fíjense que si yo la miro ahí me aparece una pequeña cavidad, ¿sí? Hay una cavidad no ocupada. ¿Sí? En las estructuras sólidas, cuando aparecen esas cavidades, muchas veces suelen estar ocupadas por solventes de cristalización. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, las sales hidratadas. Vieron que viene, no sé, cloruro de cobalto hexahidratado, sulfato de cobre pentahidratado. Esas aguas son aguas que ocupan, la otra vez yo les mostraba algunos ejemplos, que ocupan posiciones fijas determinadas de la estructura sólida. Bueno, normalmente las estructuras, los empaquetamientos sólidos tratan de ocupar el máximo espacio posible. En algunos casos quedan cavidades, ¿sí? En esos casos quedan cavidades. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pentahidratado, hexahidratado y hexacuo? Ahí va, espera. ¿Y hexaacuo fue la última pregunta? Sí. Bueno, normalmente, espera que voy a volver ahí no vuelvo a nada. Espera, ¿qué hice? ¿Qué están viendo ustedes en este momento? ¿El PowerPoint? El Mercury. El Mercury, sí, porque yo cambié mi pantalla, pero no volví acá. Ahí va. Por ejemplo, si uno pone sulfato de cobre, no sé, pentahidratado, esta es la fórmula. Si después ¿esto qué indica? Esto indica que la composición de este sólido tiene estos elementos. Si tiene por cada catión cobre 2+, hay un anión sulfato y hay 5 moléculas de agua. Ahora, después en la estructura sólida pueden pasar distintas cosas. Y puede pasar que en este caso las aguas, cuando uno analiza lo que se ve en la celda, las aguas ocupan posiciones de coordinación. En el cobre, los sulfatos, dependiendo la fase cristalina, puede ser que
algún sulfato esté así también, ¿sí? Por ejemplo, ocupando alguna posición en la esfera de correlación del cobre, podría estar libre, o las aguas pueden aparecer así, como la molécula discreta, ocupando alguna posición en la celda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la hidratación acá simplemente te indica la composición, o sea, la fórmula escrita acá todavía no te da pistas de cómo es específicamente la posición atómica en la celda. Ahora, si vos hablas de aquo complejo, ya estás diciendo algo más. Si yo digo hexaaquo, ya estoy afirmando. Si yo digo hexaaquo de una especie, estoy afirmando que existe esta especie, ¿sí? Ya sea en el sólido o en la solución, estoy diciendo que la primera esfera de coordinación del centro metálico tiene las 6 aguas rodeándolo, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, es una diferencia de cuán específico quiero hacer con eso, ¿no? O sea, Sí, de alguna manera sí. O sea, decir que cuando uno dice, nombra un sólido, pentahidratado, hexhidratado, etcétera, está hablando simplemente de cuál es la composición, ¿sí? No está dando pistas estructurales, ¿sí? está bien, gracias. Bueno, entonces, eso, estábamos mostrando, ahora ya sigo acá, entonces les estaba mostrando que la estructura del trióxido de renio deja un hueco. Entonces yo decía que si ese hueco no está ocupado efectivamente en el sólido, queda libre, suele dar lugar a potenciales aplicaciones, ¿sí? Muchas veces pueden alojarse ahí moléculas y ocurrir catálisis en el hueco, puede ser ocupado pueden absorberse, por ejemplo, moléculas de gases. Si los huecos son más grandes, pueden generar canales que permitan hacer separaciones. Hay múltiples aplicaciones a las que se puede echar mano cuando uno tiene sólidos con cavidades, ¿sí? Bueno, entonces, este es el trióxido de renio. Y ahora pasemos Disculpa. Sí. Una pregunta, ¿podría repetir otra vez Sí. cómo contó el número de oxígenos en la celda? Por favor. ¿Cómo lo conté? Sí, no lo entendí muy bien. Así, mirá. Los oxígenos en esta celda están todos en las aristas del cubo. ¿Eso se ve? Sí, sí. Ya ahí, si contás, en este cubo hay 12 oxígenos, uno en cada arista, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que si yo propago hacia las 3 direcciones del cristal, si yo propago las celdas, pasa esto, ¿sí? Que estoy tratando de esquematizar, ¿sí? Estas serían las celdas vecinas. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno que está acá está compartido por esta celda, por esta, y además tiene arriba 2 celdas más, ¿sí? Que estarían acá. Por lo tanto, este oxígeno está compartido por esta celda, por la que está arriba y por la otra que le queda arriba, o sea, por 4. Entonces, cada oxígeno yo lo tengo que dividir por 4 para saber cuánto aporta a una única celda, ¿sí? Sí, ok. Entonces, cuando hago 12 dividido 4, 3. Claro. me da 3, ¿sí? Antes hicimos lo mismo con los vértices. Los vértices hay que dividirlos por 8, hay que multiplicar por 1/8, porque están compartidos, un vértice está compartido por estos 4 que dibujé acá y por los 4 que vienen acá al lado, ¿sí? Entonces eso da 8. Cuento los vértices, 8 vértices por 1/8 me da 1. Entonces saco un renio y saco 3 oxígenos por celda, ¿sí? Ok, sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructuras de óxidos mixtos, ¿sí? Que son un poco más complicadas. No importa, no vamos a entrar en los ultra detalles, pero vamos a tratar de ver los aspectos importantes, ¿sí? Vamos a ver básicamente 2 tipos de óxidos mixtos. Uno se llaman espinelas y otros que se llaman perovskitas. Si la espinela, el óxido, el mineral que recibe el nombre espinela es este que está acá, ¿sí? Es este óxido mixto de magnesio y aluminio, ¿sí? Pero la estructura es como la estructura típica de rutilo, cloruro de sodio. Hay un sólido específico que lleva ese nombre, pero hay muchos más sólidos que adoptan
la estructura con otros metales, ¿sí? Pero adoptan ese tipo de estructura. Entonces, fíjense, esta espinela tiene un catión, una forma de escribirla es, está acá arriba, pasa que esta cosa el zoom me lo tapa. Esto que está acá es AB2 o 4, o sea que el que adopta el nombre es esto. Yo estaba hablando sin verlo de arriba porque me lo tapaba la pestaña, el zoom. La espinela es este compuesto, ¿sí? La estructura general de espinela tiene estas fórmulas, ¿sí? Donde el catión, hay un catión A y un catión B. El catión A es un catión en estado de oxidación 2+, y el catión B es un catión en estado de oxidación 3+, típicamente, ¿sí? Y lo que ocurre es que la espinela, la estructura espinela, ahora la vamos a ver en 3 dimensiones, la estructura espinela, los cationes A tienen número de coordinación 4, ¿sí? Van a huecos tetraédricos en empaquetamiento, y los cationes B van a huecos octaédricos, tienen número de coordinación 6. Fíjense que acá se ve en esta celda que está girando, fíjense, los naranjas son octaedros, en el centro de ese octaedro están los cationes B, y los verdes son tetraedros, en el centro de los tetraedros están los cationes A, ¿sí? Y acá hay un tema que ahora ustedes me dirán si vieron algo, posiblemente no. Fíjense que no están todos ocupados. Si no están todos ocupados porque hay que garantizar la estequiometría esta, ¿sí? Lo mismo, la cuenta que hacíamos con el trióxido de renio hay que hacerla también acá. Y el tema es que los huecos se pueden, estos son empaquetamientos, la espinela es un empaquetamiento cúbico compacto y se puede mostrar que por cada anión, o sea, en este caso por cada óxido que forma la celda del empaquetamiento, existen 2 huecos tetraédricos y existe un hueco octaédrico. Y esto se puede mostrar. Y no lo vamos a hacer ahora porque es un poco tedioso, pero se puede mostrar. Entonces, conociendo eso, uno puede ver de qué manera tienen que ocuparse esos huecos para que se cumpla esta estequiometría. Si no pueden estar todos llenos, porque el sólido no tendría la estequiometría que estamos viendo. Entonces la ocupación no es total, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poquito esta espinela. Perdón, no te escuché. No, no era un 10, era un 1, un 1 y un 1 y una O, ¿sí? Un oxígeno. Esperá que vuelvo de vuelta. ¿Dónde me quedé? Ah, pero perdí ya el mamarracho que estaba haciendo. No, lo que estaba... ¿Están viendo el PowerPoint ustedes? Sí, sí. Esperen que no lo puedo acá. Ah, no lo perdí, acá está, esto era. Este es un oxígeno, si no es un 0. Esto, repito esto que tiene cierta importancia, simplemente para entender por qué no están todos llenos con los huecos que deja el empaquetamiento ese cúbico compacto. Por cada oxígeno, por cada anión óxido que está formando esa celda cúbica, en esa celda hay 2 huecos tetraédricos y un hueco octaédrico, ¿sí? Ahora lo repito en la estructura 3D y se va a entender mejor. Esperen que tengo que encontrar la espinela. Creo que es esta. Sí. Bueno, acá tenemos, esta es la espinela, ¿sí? Porque es magnesio y aluminio. ¿Ven? Fíjense, los magnesios son los verdes, los aluminios son los grises, no sé qué color es ese. Bueno, fíjense que yo la voy girando, fíjense que se ve acá claramente como los verdes, que son los aluminios, están en coordinación tetraédrica, ¿sí? Los magnesios, perdón, en posición tetraédrica, o sea, el catión A, y los grises, por ejemplo, el ramos S, están en coordinación octaédrica. Y fíjense que este que está acá tiene, yo se los marco ahí, tiene 6 primeros vecinos. ¿Sí? Ahí está marcado en amarillo, ¿ven? Coordinación 6. Y el verde, coordinación 4. Bueno, lo que yo decía antes del número de huecos, por cada oxígeno ese número de huecos, pero recuerden que
no es que dentro de la celda hay entonces 2 huecos tetraédricos y un octaédrico, porque dentro de la celda hay más oxígenos. ¿Sí? Acá la celda negra esta no está justo mostrando la disposición cúbica de los oxígenos, habría que trazarla por otro lado, pero piensen en la que vimos del trióxido de renio, que en la celda no había un único oxígeno, ¿sí? Había, en ese caso, contamos 12, ¿sí? 12 compartidos, pero en total 3, o sea que aparecen más huecos. Entonces, fíjense, lo que sí se puede ver acá, miren, si yo pongo distintas vistas, acá se puede ver la coordinación, ven, ahí ese que está ahí, el verde, son las coordinaciones tetraédricas. Entonces se puede ver acá, estas que quedan vacías acá, que serían otras posiciones tetraédricas, están vacías. Entonces acá veo cómo hay posiciones tetraédricas ocupadas y posiciones tetraédricas vacías. Y lo mismo lo puedo girar y encontrar las posiciones octaédricas. Y fíjense que son los grises que están acá y de vuelta. Tengo acá grises y hay zonas acá en el centro donde tendrían que ir a parar que también están vacías. Entonces, uno visualizando acá puede encontrar en las distintas orientaciones, puede ver el número de coordinación y la vacancia de algunos de esos huecos. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de la espinela. ¿Sí? Bueno, ahí la estructura de la espinela la adoptan hay muchos óxidos que adoptan estructura de espinela que tienen propiedades magnéticas interesantes y otro tipo de propiedades. ¿Sí? Vinculado a esta espinela está esta estructura que está acá, ¿sí? Esta se llama estructura de espinela invertida. ¿Sí? Y un ejemplo muy importante de un sólido que adopta la estructura de espinela invertida, que ahora vamos a ver la diferencia que tiene con la espinela normal, es la magnetita. ¿Sí? No sé si se la habían topado hasta acá. Este es un óxido de hierro, magnetita, un mineral que se encuentra en la naturaleza, que tiene propiedades magnéticas muy importantes. De hecho, toda la magnetita que uno encuentra en la naturaleza, por el paso de los años, ha sido magnetizada por el campo terrestre de la Tierra, y entonces, de hecho, por ejemplo, la magnetita fue el material que se usó en las primeras brújulas, ¿sí? Hace muchísimos años atrás, tiempos ancestrales, ya se usaba magnetita para la brújula. De hecho, la magnetita como un material magnético después fue usado en los viejos cassettes, que seguramente ustedes no conozcan, pero después se sigue usando un montón de dispositivos para almacenar información. En los cassettes se almacenaba música, pero eran cintas impregnadas con magnetita que permitían, aplicándoles campos magnéticos, permitían guardar información. ¿Sí? Bueno, saliendo de ello, la importancia de la magnetita sigue siendo usada hoy en día por sus propiedades magnéticas. Fíjense, es un óxido de hierro y oxígeno con esta estequiometría, y en realidad cuando uno lo puede desglosar un poquitito, es lo que se llama un compuesto de valencia mixta, ¿sí? Que es muy común en los metales de transición. Fíjense que es un óxido, pero lo que ocurre es que combina en su estructura un mismo metal en distintos estados de oxidación. ¿Sí? Hay un hierro formalmente 2 y un hierro 3. 2 hierros 3 y un hierro 2. Y entonces esto que está escrito acá, en realidad se puede desplegar con esta notación, que es la notación que estábamos usando antes para la espinela. ¿Sí? Lo que pasa es que la magnetita no adopta la estructura de espinela, sino que adopta la estructura de espinela invertida. ¿Sí? La espinela invertida pasa esto. ¿Por qué se llama invertida? Porque se intercambian los cationes A y B. ¿Sí? Hay un catión B que pasa a ocupar las posiciones A y el catión A pasa acá adentro. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que el catión B ahora, en vez de estar totalmente en huecos, ni yo ya me acuerdo, en huecos octaédricos, pasa a estar mitad en huecos tetraédricos, el 50% va a huecos tetraédricos y la otra mitad va a huecos octaédricos. Si después cuántos ocupe esto que está acá va a depender de la estequiometría del sólido, ¿sí? Y el A
pasa a ocupar totalmente los huecos octaédricos. ¿Sí? El A antes ocupaba los tetraédricos, el espinela del A va todos los tetraédricos y el B va todos los octaédricos. Esa era la espinela. La espinela invertida, fíjense, se cambiaron. Se cambiaron este con este. Y este vino acá y este vino acá. Y entonces ahora el catión B queda repartido. La mitad de los cationes B ahora van a huecos octaédricos y la otra mitad a huecos tetraédricos. Y más adelante, cuando vean las clases más hacia el final, vean un poquito de estructura electrónica de compuestos de coordinación, traigan a alguno ahí, pregunte o recuerde, creo que va a ser Leo el que lo esté explicando, sáquenle a relucir la magnetita y la van a poder discutir mejor, porque la magnetita adopta estructura espinela invertida y no de espinelas. Entonces lo que ocurre es que los hierros 3, fíjense como está indicado acá, los hierros 3 están tanto ocupando huecos octaédricos como ocupando huecos tetraédricos. ¿Sí? Entonces fíjense un segundo y salimos de acá y vamos a ver un segundo, acá tenemos la magnetita y fíjense, los verdes son los hierros, acá no los vamos a distinguir porque son todos hierros, ¿sí? Pero fíjense, se puede ver, si uno la va acomodando, se puede observar, esperen que los encuentre, ahí ven, esos hierros que están ahí son hierros en posición tetraédrica, ven, estos que están acá son hierros tetraédricos, y estos que están acá son hierros octaédricos. ¿Sí? Entonces, están los dos tipos de huecos ocupados por los hierros 3. Eso tiene una implicancia, digamos, la estructura de esa manera hace que los hierros 2 y hierros 3 formen dos tipos de capas dentro del sólido y eso influye en su comportamiento magnético peculiar, ¿sí? De la magnetita. Bueno, entonces, resumiendo, la espinela invertida se emparenta con la espinela y tiene el asunto este que se intercambian el catión B y el catión A, ¿sí? La ocupación de los sitios. Bueno, y la otra estructura de óxido mixto que quería mostrarles es la de la perovskita. ¿Sí? Acá nos viene bien haber discutido antes la estructura del trióxido de renio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura de la perovskita se puede derivar de la estructura del trióxido de renio poniendo en ese hueco que había en el centro del cubo, poniendo un catión. Y si ahí metemos un catión, tenemos una estructura de perovskita. Y fíjense que la perovskita tiene esta composición AbX3, y entonces, si esto era el trióxido de renio, le agregamos un catión más y tenemos la perovskita. Fíjense, acá está, este es miren esta imagen, esos cubos relucientes son esta es perovskita, el mineral perovskita, que es lo tengo escrito acá, esperen que me tapa, déjenme ver. Lo tengo escrito acá, al revés que el otro. La perovskita propiamente dicha es esto, es el titanato de calcio. Y de vuelta, es como la espinela que era el de magnesio aluminio, la perovskita es este, pero hay muchísimos otros sólidos que adoptan la estructura de perovskita que no tienen con otros metales. Y este es el mineral, fíjense, este es el mineral crudo incrustado en la roca, y fíjense cómo macroscópicamente ahora, digamos, dimensiones que vemos con el ojo, se ve una estructura cúbica del cristal, ¿sí? La perovskita de distintas maneras, como casi todas las celdas así de estructuras sólidas, muchas de ellas pueden ser visualizadas de distintas maneras, ¿sí? Fíjense, acá se puede visualizar, hay dos formas de visualizarla equivalentes, que son estas que están acá, ¿sí? Una es, esta la que está acá, es parecida a la del trióxido de renio, pero también se la puede visualizar donde el catión que pusimos acá en realidad es el que va a los vértices y el que queda en el centro es B. ¿Sí? Son dos formas equivalentes de visualizar la perovskita. ¿Sí? Fíjense, la perovskita, miren, acá no les voy a compartir esto. Este sitio que estuvimos usando la otra vez, que si bien no tiene cargado directamente datos experimentales, tiene estructuras que entiendo yo están derivadas de datos experimentales, y están, todos estos sólidos que vimos, están, fíjense, acá está la perovskita,
una celda, alguna combinación de celdas para visualizarla, donde está con la estructura el trióxido de renio y el catión, en este caso sería el calcio, los titanios son los grises, el calcio ocupa ese hueco cúbico que queda en el medio, ¿sí? Pero además de eso, la tengo por acá, en algún lado, a ver si está. Sí, esta es la perovskita, si esta es la estructura experimental de la perovskita, y fíjense que los calcios son los verdes, y entonces en alguna posición podemos visualizar el calcio ocupando, pasa que es más difícil, si ustedes miran ese calcio que está ahí, y miran, y se referencian en esos titanios que yo les marqué abajo, y los oxígenos de acá, ustedes pueden reconocer ahí la celda, la voy a poner de costado, ahora esa que está ahí, es la celda del trióxido de renio, marcada en amarillo, que discutíamos antes. Y ese que está ahí y este que está acá, todos esos son los que componen la celda del trióxido de renio, y el calcio fue a parar al medio, y ocupando el hueco. Y fíjense ahora que si yo pongo... Esperen que lo tenga ahí. Esperen que lo tenga seleccionado, ahí voy de vuelta. Si yo pongo esto ahora y la miro por todos los ejes, veo una estructura muy compacta, ¿sí? Donde ahora ven, las cavidades están perfectamente ocupadas, ¿sí? No veo canales, ¿sí? Entonces, bueno, la perovskita se deriva de la estructura del trióxido de renio ocupando es un ejemplo de la cavidad estructural, en este caso es ocupada por un catión, y bueno, las perovskitas tienen un montón de aplicaciones, y por ejemplo, algunas de las aplicaciones en sistemas piezoeléctricos o ferroeléctricos que tienen que ver con la conductividad eléctrica a lo largo del sólido, dependiendo si se orienta o aplicando una presión, y están vinculadas a que el catión este que va al centro muchas veces se desplaza, puede estar ligeramente desplazado del centro, y eso modifica las propiedades eléctricas dentro del sólido, y bueno, tiene aplicaciones, tiene muchas otras aplicaciones también la perovskita, ¿sí? Dentro de las aplicaciones que yo les contaba antes de los metales de transición, digamos, de los óxidos mixtos que existen, espineras y perovskitas son estructuras importantes y relevantes, por eso estaba bueno que las vean y más o menos discutir un poquitito aspectos estructurales alguna vez, ¿sí? Bueno, y para finalizar, fíjense que la riqueza que ofrecen los metales de transición, podemos ir desde estos óxidos que los describimos con un formalismo esencialmente iónico, a un óxido más bien tipo covalente molecular. Este que está acá es el tetróxido de osmio. Si el tetróxido de osmio, fíjense, esta oxidación máximo para el grupo del hierro, el hierro no llega nunca a 8, el osmio llega a 8, y esta oxidación mayor del grupo, y es un sólido relativamente estable, ¿sí? Estable dependiendo frente a qué sustancia lo pongamos, pero fíjense, se puede tener un frasco, es cristalino, y lo que sí, fíjense, es un sólido muy volátil, ¿sí? Altamente volátil, con una apreciable presión de vapor a temperatura ambiente, digamos una temperatura de fusión bastante baja, ¿sí? Es muy reactivo, ¿sí? Es un oxidante muy fuerte, pero bueno, estas propiedades se pueden entender en que son, si uno mira la celda del tetróxido de osmio, que creo que la tengo por acá, déjenme ver, me olvidé de abrirla, la tenía, a ver, esperen. Esperen un segundo, que la voy a buscar. Acá. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, acá está. A ver, esperen, estoy
voy a poner de vuelta a compartir. Acá está. Ahí va. Bueno, acá está. Este es el tetróxido de osmio. Y acá está la celda. Está oculta. Ahí, está oculta en blanco. Esta es la celda, entonces fíjense que tenemos moléculas discretas de tetróxido de osmio y fíjense, es una molécula tetraédrica, esencialmente sin momento dipolar neto y por lo tanto acá debe haber interacciones, fuerzas de dispersión de alguna magnitud, pero bueno, eso redunda en que es un sólido con presión de vapor alta, de temperatura de fusión baja, y es extremadamente reactivo, bueno, porque es osmio 8, ¿sí? Y de hecho, una de las aplicaciones importantes del tetróxido de osmio es como agente oxidante, ¿sí? Por ejemplo, en síntesis orgánica se usa para oxidar distintas moléculas, ¿sí? Y típicamente, por ser tan reactivo, cuando uno lo compra, viene, como lo ven acá, lo venden en ampollas, ¿sí? En ampollas de vidrio selladas al vacío para que permanezca ahí sin reaccionar, y en cuanto uno rompe la ampolla típicamente lo tiene que usar, la reacción que lo vaya a usar, porque casi que reacciona, si entra en contacto con cualquier material orgánico, reacciona, y nosotros mismos somos un material orgánico y como es volátil es una sustancia sumamente tóxica, entonces uno rompe la ampolla y enseguida lo hace reaccionar, si uno lo deja ahí en la mesada volatilizándose, ¿sí? Una pregunta. Sí. Ahí vemos que son como pequeños, o sea, análogo a la estructura de metano, ¿no? Como si es un osmio unido a 4. Sí, es una estructura bien molecular, tetraédrica. Sí. Pero ahí dice que es un sólido covalente. O sea, yo cuando vimos Sí. sólidos covalentes pensé en el, no sé, Sí. en el silicio, o sea, un silicio unido a un oxígeno unido a otro silicio y Sí, toda es una un red sólido, sí, es molecular. correcto. Sí, O sea, yo entiendo que es un es más bien un sólido, sólido molecular, más bien que un sí, covalente. es un sólido molecular covalente, sí. Ah, Ahí lo corrijo, tienes razón. ok. Un sólido molecular covalente. Tenés toda la razón de lo que estás diciendo. Dice, parece más si querés no sé, al yodo, quizás sólido, Claro. o algún tipo de ese tipo de sólidos. No es un sólido covalente extendido, Eso. ¿sí? Tipo el silicio o la fase del carbono, sobre todo carbono diamante, etc. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, con esto terminamos, ¿sí? La parte de transición, nos queda ahora ver un poquito de metalurgia, hagamos un breve intervalo de 5 minutos y seguimos con metalurgias, si les parece. Un comentario, en algún momento cuando también les mostramos antes el Mercury, que yo les había dicho, bueno, que quería que les podíamos pasar el programa. Por lo que entiendo, Pablo, ¿van a hacer algo tipo tutorial o una cosa así para el Mercury más adelante? ¿O No me sé dijiste que no iban a sé si armar va a algo, llegar a no? ser un tutorial exhaustivo. La idea es que ustedes se lo puedan descargar, se Okay. descarga muy fácil, gratis. Mire, yo Que por eso les al menos paso puedan usarlo ahí está para... la página. Sí. Sí, ahí les pasé la página donde pueden bajarse el programa. El que tiene alguna dificultad, o sea, el programa es gratis, se lo pueden bajar. El que tiene alguna dificultad nos puede mandar un mail y les podemos pasar el ejecutable, compartir con una carpeta el ejecutable directamente. Pero bueno, se lo pueden bajar de ahí. Y después, bueno, los archivos que necesitan para abrir, o sea, los archivos que se usan, que contienen los datos cristalográficos experimentales, son archivos que son .cif, ¿sí? Que se pueden, bueno, muchas veces están en los artículos científicos, se pueden obtener de bases de datos, y hay una base de datos que es libre, que se llama Crystallographic Open Database. Ahora les paso el link, donde ustedes pueden poner digamos, la fórmula de la estructura que están buscando, y si está en esa base de datos gratuita, les va a aparecer, además del dato del artículo en el cual se fue publicada esa estructura, también está el CIF, ¿sí? O sea, el archivo que necesitan con los datos experimentales de la estructura cristalina son .cif, y son los que abre este programa. Ahora les paso el dato de la base de datos gratis. Ahí ya lo puse yo en el chat.
Ah, perfecto. Vos pusiste... Ah, pero está QI Va, Server, aparece raro. así entro yo. Aparece... ¿Sí? Yo Sí. a ver, de Es la Open Database. Crystalography Open Database. Por ahí estamos Sí, hablando de dos bases distintas. No, es la misma, pero no sé por qué aparece en el server QI como link en de la página. No, porque ¿Entendés? pero es un punto UGR.es. Mira, yo te pongo esta de acá, ¿ves? A ver. A ver. A ver si luce igual. No sé por qué te aparece en la Yo entro por dirección ahí. el QI server. Ah, y porque yo la primera vez entré por ahí. Sí, pero es la misma. Claro. Sí. Claro, Bueno, no hace sí. falta que. Sí. Está bien, Bueno, es mejor esa la última. página. Sí, la página esta no es una base cristalográfica. Las bases cristalográficas pagas que son muy caras y tienen otras facilidades y son más amigables para buscar, se puede dibujar la fórmula. Esta es medio tosca y no es del todo, pero amigable quizás, pero realmente tiene muchísimas estructuras. Las estructuras inorgánicas, que son casi, digamos, todas las que les estuvimos mostrando, están en esa base cristalográfica y de hecho están medidas, hay distintas y distintos años, o sea, como que casi todo lo que ustedes busquen lo van a... las típicas estructuras inorgánicas están. Quizás alguna cosa un poquito más rara no, pero casi todas las estructuras de los metales, los óxidos más comunes están ahí todas. Sí, si llegan a explorar eso, tengan cuidado porque van a encontrar que por ahí para una sustancia encuentran más de una estructura, ¿sí? Porque hay algunas medidas hace muchos años, después se midieron con mejor resolución o a veces encuentran que son polimorfos, así que tienen que mirar con un poquitito de precaución. Si alguno busca algo y se interesó y eso, igual Sí, siempre nos puede preguntar. Sí, muchas, las que son más recientes en general son estructuras medidas y lo ven en el título del trabajo, que dicen a alta presión o alta temperatura, y justamente, o sea, si recordamos los diagramas de fases, al moverse en la temperatura y en la presión, lo que estamos pasando, o sea, es posible pasar a otra fase cristalina y quizás no es la más común o la que suele, la que típicamente decimos, bueno, esta es la fase cúbica y quizás en la base cristalográfica está la cúbica o la hexagonal o las que sea, que son posibles llegar, digamos, cambiando las condiciones. Yo justo interrumpí, ¿le das un recredito ahora, Pablo? Sí, avisé antes, no sé si por ahí no escucharon un recredito de 5 minutos. En el link que pasaste, Pablo, te manda directamente a la parte donde están los descargables. Y en el otro creo que es la página principal, creo que es la diferencia. Ah, puede ser.
Sí, aparece como ya una búsqueda realizada. Claro, porque yo debo haber buscado ahí alguna vez y lo guardé en favoritos y así quedó. Claro, sí.
Bueno, no sé si estarán todos. Vamos a ir continuando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí estamos. Y vamos a seguir entonces. Lo que vamos a ver este último rato es algunos rudimentos, ¿sí? Porque, digamos, metalurgia es todo el proceso que tiene muchos, muchos pasos. Digamos, esto es lo que implica llegar desde la materia prima, el mineral, que se extrae de la naturaleza al metal. Si ahora el metal en su oxidación elemental. Y lo que interesa es tener el metal en la gran mayoría de los casos para ser utilizado como tal, ¿sí? En las aplicaciones tecnológicas, industriales, que pueden ofrecernos los metales en su oxidación elemental. En otros casos, quizás a partir del metal elemental sea la ruta para otros derivados, pero normalmente no suele ser el caso. Si uno lo lleva al estado elemental es para usarlo ahí. Y hay otras formas más directas quizás para llegar a otro tipo de sustancias, a otros estados de oxidación a partir de los minerales. Entonces, esa es la metalurgia. La metalurgia obviamente tiene una componente de química muy grande, pero como ustedes podrán imaginar, ya viendo estas pequeñas imágenes que hay acá, estas brutas plantas industriales, tiene muchas otras componentes, ¿sí? Hay componentes de ingeniería, es un proceso complicado, ¿sí? Muy complicado. Nosotros acá vamos a ver algunos rudimentos y principalmente enfocándonos en los aspectos químicos, ¿sí? En la química que vamos aprendiendo de los metales de transición y cómo es que esa química interviene en los procesos metalúrgicos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, esto es una cosa muy interesante en el desarrollo de la metalurgia cuando uno se la pone a estudiar así en el tiempo. Y fíjense que esta es una línea de tiempo extensa. Si este AC no es corriente alterna, sino que es antes de Cristo, ¿sí? Y esto es después de Cristo. O sea que estamos en el año 2000, ahora estaríamos en el 2020, ¿sí? Y esto, acá está el 0, ¿sí? Bueno, todo esto es en un calendario cristiano, este es el 0, pero son 6000 años antes de Cristo, y fíjense que, bueno, acá hay un link, si este link está bueno tiene una línea de tiempo de la evolución de la metalurgia un poquitito más detallado y más extendido, y hay información y un montón de imágenes que están buenas, después si lo quieren explorar. Pero lo que tiene interesante, fíjense que es ya en esta evolución en el tiempo se vislumbra un poco de la química de los metales de transición, porque si se fijan, el primer metal que la humanidad procesó y utilizó es el oro, ¿sí? Y no es casualidad que haya sido el oro hace tanto tiempo. El oro, si recuerdan, está en ese grupo de metales de transición que llamamos metales nobles, que son los más inertes a la oxidación, ¿sí? Son los menos reactivos frente a las condiciones atmosféricas. Y de hecho, el oro, en su gran mayoría, se encuentra en los minerales como tal, ¿sí? Ya como oro cero. Y lo que pasa es que está metido con un montón de otros minerales y contaminantes en el sentido de que si a uno lo que le interesa es el oro, todo lo demás pasa a considerarlo impureza. Entonces hay que poder extraerlo y recuperarlo puro el oro. Pero bueno, esto, digamos, el oro se juntaba como pepitas, si ustedes recordarán, por ahí vieron alguna película de la fiebre del oro, la gente iba por los ríos ahí en los desiertos de Estados Unidos juntando las pepitas de oro del lecho de los ríos. O sea, el oro aparece como tal, ¿sí? Y por eso fue uno de los primeros que se utilizó y esencialmente se usaba como demostración de riqueza, ¿sí? La acumulación de oro no era un metal que fuera trabajado para herramientas, ese tipo de cosas, sino más bien con sentido estético y ornamental. Y avanzando un poquito más en el tiempo aparece el cobre, ¿sí? Aparece el cobre, si ustedes se fijan, esto es el oro y después
viene lo que se llamó edad de bronce, porque el bronce es una aleación, ¿sí?, de cobre y estaño. Entonces, el cobre también, si ustedes se fijan, fíjense, cobre y plata, ¿sí? Oro, cobre y plata están en ese rincón de la tabla periódica, abajo a la derecha, dentro del grupo de los metales menos reactivos, entonces fueron los primeros en ser utilizados. Y bueno, el cobre ya se empezó a usar también en herramientas o en armas. Fíjense que estamos todavía continuamente de Cristo, digamos, en armas, en material, digamos, de guerra, de combate, y después enseguida el plomo, y después aparece el plomo, y bueno, uno va avanzando así, digamos, y uno de los metales centrales que aparece acá es el hierro. ¿Sí? El hierro, fíjense que llevó algún tiempo el hierro, pero finalmente se puede empezar, la humanidad empieza a poder llevar el hierro a partir de los minerales a hierro cero, cuando empieza a encontrar métodos para elevar la temperatura. Si ahora más adelante vamos a ver por qué eso. Empieza a poder elevar un poco más la temperatura, temperaturas un poco más altas que las más habituales, es cuando se logra reducir el hierro. Y el hierro es clave porque, digamos, acá se produce todo un desarrollo ya más importante, porque es la vía a los aceros. Y entonces esto es lo que conoce como la edad de hierro. Si hay 3 edades, bueno, es más, está la de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro, que están asociadas a cómo la humanidad fue procesando distintos elementos. Bueno, la piedra obviamente no es un metal, pero después empezó a utilizar los metales para desarrollar lo que en esos momentos era importante, ya sea acumulación de riqueza, pero principalmente construcción de armas, porque en una época donde había mucho conflicto bélico, y después ya con el hierro empieza a haber un poco más de evolución hacia maquinarias, aspectos más industriales. El resto, fíjense que lo interesante, bueno, después esto sigue, pero lo interesante es que la gran mayoría de los metales se obtienen recién siglo XIX y siglo XX. O sea que, fíjense, un largo trayecto en los desarrollos tecnológicos y los métodos para llegar a los metales, ¿sí? Bueno, y estos son los principales, acá estamos en el primer bloque, ¿sí? Porque estos son los más abundantes. Ya vamos a ver un poquito los datos de abundancia, pero la naturaleza, el bloque 3D es el de mayor abundancia. Entonces acá están listados los principales minerales que se utilizan para la obtención de los distintos metales. Y fíjense que muchos de ellos vienen en combinación, ¿sí? Sobre todo los de mayor abundancia, por ejemplo, el hierro se lo suele encontrar con esencialmente formando óxidos solo de hierro. Fíjense, magnetita y hematita son dos de los principales óxidos de los minerales, pero otros de menor abundancia, fíjense, aparecen combinados, ¿sí? Formando sales mixtas, ¿sí? El dato interesante acá que podemos ver, fíjense, acá aparecen algunas de las estructuras de óxidos mixtos que discutíamos antes, ¿sí? Tipo perovskitas, o aparece el dióxido de titanio, acá aparecen fases de espinela o espinelas invertidas. Más allá de eso, fíjense que hay un dato interesante, que a medida que nos movemos a la derecha en la tabla periódica, los últimos metales 3D, lo que están más a la derecha, aparecen como sulfuros, ¿sí? En vez de aparecer como óxidos. Fíjense, acá está el níquel, acá está el cobalto, acá está el cobre y acá está el zinc, ¿sí? Los últimos aparecen formando sulfuros, mientras que todos los demás aparecen formando óxidos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que los metales de la derecha, digamos, son los cationes de menor radio, ¿sí? Son más chiquitos, porque recuerden que aumenta la carga nuclear efectiva a la derecha de la tabla periódica, por lo tanto son de menor radio, son cationes con mayor poder polarizante, y entonces forman sustancias que están más estabilizadas con aniones más polarizables. Entonces el sulfuro
Recuerden, grupo oxígeno, viene el oxígeno, el azufre abajo, el sulfuro es un anión bastante más grande que el óxido y por lo tanto más polarizables. Entonces la combinación de cationes polarizantes y aniones polarizables, bueno, está favorecida y eso explica por qué los metales de transición bien a la derecha aparecen formando sulfuros y no óxidos. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuáles son las principales? Acá están las principales, algunas, porque son muchas, pero esto es para tener un pantallazo de las aplicaciones. Acá está de los metales, hay alguna excepción en estas imágenes, pero de los metales como tal, sí, como metal. Después hay otros, muchísimos compuestos que en los estados de oxidación superiores de los metales que tienen aplicaciones, ya yo les conté antes las de los óxidos. Acá estamos enfocados en el metal, ¿sí? En el metal propiamente dicho. Entonces, fíjense que la gran mayoría de ellos, digamos, el protagonista estelar acá es el hierro, ¿sí? Porque el hierro es el componente principal de los aceros, ¿sí? Entonces, todo lo que es construcción, herramientas, etcétera, etcétera, viene acá del hierro y muchos de las aplicaciones de otros metales de transición también están vinculadas al hierro, ¿sí? Porque son aceros que tienen distintas composiciones de estos otros metales de transición que le confieren otras propiedades. Por ejemplo, aceros más resistentes a la corrosión, a la oxidación, los aceros inoxidables o aceros más duros, a veces también con cuestiones estéticas, como puede ser el cromado, más allá de la característica de aceros inoxidables, también estética. Entonces, la gran mayoría de todos estos que están acá están asociados a los aceros. Y aceros, ya sea para construcción o para herramientas. Y fíjense que también muchas herramientas son herramientas de distinto tipo, cortantes, abrasivas, etcétera, son con metal. Hay algunos ejemplos atípicos. El escandio es el que menos aplicaciones tiene y su aplicación principal no es como metal, sino su aplicación como metal es un poco más marginal, como metal cero, pero una de las aplicaciones más importantes del escandio es como componente del relleno en lamparitas de alta intensidad, ¿sí? Y el otro que sale de la línea general, los otros que se salen de la línea general de los aceros son el zinc y el cobre. ¿Sí? El cobre, acá tienen imágenes de dos de los usos más extendidos del cobre, lo que es como conductor de electricidad y como lo que es tuberías y caños de cobre, y también como metal. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que a veces se los llama, el grupo que está acá, metales acuñables? Bueno, para hacer monedas de cobre. Y el zinc también, digamos, típicamente el zinc tiene un papel muy importante en lo que es el galvanizado, ¿sí? Como metal protector, con un recubrimiento final de por ahí materiales ferrosos de zinc que le da protección también para corrosión. Y bueno, y el titanio se usa en naves, en aeronaves y también mucho en prótesis odontológicas. Entonces acá hay algunos, digamos, hay muchas más, pero acá hay algunas de las más notables y quizás las que a ustedes les resultan más familiares. Y de vuelta, el hierro, digamos, los aceros tienen un rol preponderante. Cuando uno piensa en materiales, en la industria, los dos primeros carteles que aparecen son lo que es metales aceros, lo que son plásticos para polímeros y quizás después lo que se conoce como materiales cerámicos, que son, por ejemplo, los óxidos. ¿Sí? Los óxidos que yo contaba antes, óxidos de metal de transición, óxidos mixtos, se los conoce como materiales cerámicos. ¿Sí? Recuerden que si alguien quiere interrumpir o preguntar, interrumpan, sin problemas. Acá tenemos la abundancia. ¿Sí? Estas son las imágenes que muestran la abundancia. Fíjense, dentro de los metales, este es el bloque 3D, este es el 4D, este es el 5D que tiene ocultos acá, escondidos los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Y esto está acá, es el bloque 5D, entonces fíjense que la abundancia disminuye, la abundancia relativa, y dentro de los metales de transición el hierro es el más abundante de todos. ¿Sí? De hecho, recuerden que el hierro, el núcleo terrestre es hierro, ¿sí?
Y acá tienen más o menos, va a ser una idea, la abundancia relativa. El hierro es el más abundante, pero hay otros, por ejemplo, fíjense, el titanio tiene cierta abundancia, y la abundancia es más o menos pareja, ¿sí? Fíjense que el menos abundante es el escandio, ¿sí? Y una comparación, segunda y tercera serie de transición son bastante menos abundantes que los 3D, pero entre ellos fíjense que son comparables, ¿sí? Las abundancias relativas. Lo que sí tienen los metales de la segunda y tercera serie de transición es que como su abundancia es mucho menor que los de la primera serie, suelen aparecer como contaminantes, no contaminantes, como impurezas, como en pequeñas proporciones dentro de los minerales que veíamos antes de la primera serie de transición. Entonces, suele ser llegado a la hora de tener que adquirir productos o comprar sustancias que involucran los metales de tercera serie, sus costos suelen ser bastante más elevados que los de la primera serie porque requieren, digamos, hay que concentrar y obtener el metal, la sustancia que tiene el metal puro, a partir de una gran cantidad de otra sustancia que es la mayoritaria. Entonces el proceso siempre termina siendo más costoso, ¿sí? Además de que hay menos. Una pregunta. ¿Esa Sí. abundancia relativa, qué es relativa a los metales alcalinos o con qué se compara? No, la abundancia relativa es, No, en no un entendí mal. caso es respecto al más abundante y otro caso es relativa a los otros elementos del grupo, si está como normalizado entre ellos, si no es una abundancia neta, o sea, no es el sentido de la abundancia total de un total que sería difícil de establecer, ¿el total de qué? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, un proceso metalúrgico esencialmente tiene se pueden reconocer tres grandes etapas. Si la primera es poder separarlo, ¿sí? Ir ahí a la montaña, donde sea, a la naturaleza, y separar de ahí, digamos, el mineral crudo y después concentrarlo, ¿sí? Ustedes imagínense que van después, hay algunas imágenes por ahí, pero esto, todo lo que son procesos de extracción de metales o de minería, muchas veces es en cerros, en montañas, donde sea, y el grueso de lo que se saca, se excava, se obtiene es roca que no, digamos, es composición de material que no involucra el metal que uno está buscando. Entonces, primero hay que poder separarlo y después concentrarlo, ¿sí? Entonces, es esto una primera parte. Una vez que uno tiene aislado y concentrado esencialmente el grueso del material, contiene el óxido, la sustancia, vamos a ver que en general el punto de partida son los óxidos y los sulfuros, hay que convertirlos primero a óxidos para después poder hacer la reducción. El paso siguiente efectivamente es la reducción, si hay que hacer una reducción química porque los metales, salvo las excepciones que seamos del oro quizás, hay que hacer una reducción al estado elemental, ¿sí? Al metal cero, que es el objetivo, ¿sí? Y finalmente, en algunos casos, en otros a veces, así como sale el proceso de reducción, tiene ya una aplicación, una utilidad, finalmente en algunos casos hay que purificarlo, porque se requiere un nivel de pureza bastante elevado. El caso típico de esto es el cobre, ¿sí? El cobre, que una de sus aplicaciones es una de las aplicaciones más grandes, es como conductor eléctrico. El cobre de los cables de electricidad tiene un grado de pureza muy alto para que cumpla su rol, ¿sí? Entonces, estas son las tres etapas. Vamos a mirar ahora un poquitito en qué consiste. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? La de separación y concentración. Hay muchas formas de hacerlo. O sea que solo algunos ejemplos, los más conocidos, los más generales, pueden ser métodos físicos, en algunos casos no se puede y hay que aplicar métodos químicos, ¿sí? Un ejemplo es el del oro que yo les contaba antes, que hay que extraerlo en muy baja proporción de contaminantes. Entonces, típicamente, incluso muchas veces el oro que ya está como oro elemental hay que oxidarlo para poder extraerlo y después hay que volver a reducirlo, y solo para poder separarlo. En algunos casos hay métodos físicos, sí puede ser separación por gravedad, por flotación
o a veces esta transparencia es un poco, está sacada de literatura un poco vieja, ya en otros casos esto ya está bastante en desuso, amalgamarlo y destilarlo, esto está en desuso porque estas amalgamas típicamente son con mercurio, y el mercurio, usted sabe, tiene un impacto ambiental bastante alto, entonces hoy en día ha caído bastante en desuso todo lo que tiene con mercurio, si bien, como todo, en algunos lugares se sigue usando, ¿sí? Pero diría que estos son dos de los procesos más importantes. Y después los métodos químicos, y acá aparece mucha química que ustedes algunas ya han visto, pero hay procedimientos que, por supuesto, ¿no? Recordemos, una cosa es a escala de laboratorio, en pequeñas cantidades, otra cosa es a escala de toneladas, y escala industrial. Entonces, hay un proceso, por eso les decía antes, hay toda una parte de ingeniería, hay un proceso de adaptación, de escalado. Normalmente una reacción que uno hace en un frasquito en laboratorio no se puede hacer exactamente igual a escala de toneladas industrial, y hay que tener en consideración otros aspectos. Típicamente, uno de los aspectos importantes y que cambian drásticamente son los intercambios de calor. Si las energías liberadas no es lo mismo cuando uno está trabajando con unos pocos gramos, unos pocos miligramos, cuando uno está trabajando con toneladas, ¿sí? Más allá de eso, acá nos estamos concentrando en las reacciones químicas. Entonces, métodos químicos, típicamente en soluciones acuosas, el objetivo es extraer de los otros componentes del mineral el metal en cuestión. Entonces, se puede echar mano a las propiedades de solubilidad, o propiedades redox, o propiedades ácido-base, para separar. Entonces, por ejemplo, un sulfuro insoluble se lo puede transformar en una sal soluble como el sulfato de cobre, usando, acá es cobre 1, entonces haciendo una oxidación y medio ácido se lleva cobre 2 a una sal soluble. Lo mismo con la plata y el oro, ¿sí? Que pueden estar en su estado elemental 0, pero hay que separarlo, y no se lo puede separar de otra forma que oxidándolo, llevando la solución, formando unos complejos solubles, y después hay que volver a reducirlo. Si no es que uno lo separa del resto, en este caso, muchas veces el elemento en cuestión, el metal que se quiere aislar, se solubiliza y el resto queda insoluble, entonces se puede separar por filtración. Después hay que recuperar, hay que llevar otra vez el metal a una fase típicamente sólida, al óxido, para hacer el paso de reducción, ¿sí? Entonces acá hay, fíjense, típicamente son reacciones ácido-base, alguna reacción, a veces aprovechar la reactividad redox, y formación de complejos solubles también, ¿sí? Y esto que les contaba yo antes, vamos a ver que ahora en un ratito enseguida, que uno de los métodos de reducción que se utiliza, por ejemplo, para el hierro, pero también para otros metales, es la reducción química con carbono, y ese proceso de reducción es termodinámicamente viable sobre los óxidos, no sobre los sulfuros, ¿sí? Porque los sulfuros, el producto de la reacción redox, en vez de ser los óxidos de carbono, es el sulfuro el disulfuro de carbono, y eso complica la termodinámica. Entonces, lo que se hace es que se conoce como proceso de tostación. Primero se oxida el sulfuro al óxido, y ahora teniendo el óxido, entonces sí se puede hacer la etapa de reducción con carbono, ¿sí? Bueno, acá solo de vuelta, para enfatizar que los procesos estos a escala grande no es lo que uno imagina en el laboratorio. Si uno dice, bueno, por gravedad agarro un tamiz o agarro un colador y lo separo, no, los procesos son más complicados, o sea, distintas maquinarias o distinta tecnología que hace la separación por gravedad. Si acá tienen, fíjense, digamos, se arrastran las partículas en un dispositivo así con distintos planos, y entonces el movimiento a lo largo de esto va haciendo una separación por el tamaño, por el peso de las partículas. Y lo mismo, por ejemplo, la flotación, para separar el sulfuro de zinc, por ejemplo, entonces ya se usan grandes tachos, reactores. En este caso no son reactores, porque no se usan con temperatura, pero se ponen, digamos,
surfactantes, lo que sea, para hacer el proceso de flotación y separación. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo importante que es si bien el aluminio no es un metal de transición, ustedes ya habrán visto el proceso Hall de obtención por electrólisis del aluminio, pero antes de llegar al proceso Hall hay que separar la lúmina de sus contaminantes, que uno de los principales contaminantes suelen ser los óxidos de hierro. Entonces, el proceso de separación y obtención de la lúmina ya más pura para la obtención de aluminio metálico se conoce como proceso Bayer, y típicamente echa mano de la propiedad anfótera del óxido de aluminio. Así que el óxido de aluminio se puede solubilizar en medio alcalino, ¿sí? Dando los aluminatos o esos complejos con hidróxidos que son solubles, mientras que los óxidos de hierro no son anfóteros, ya que el óxido de hierro, si acá hubiera óxidos de hierro, no se disuelven, entonces se los separa. Entonces este es un esquema del proceso industrial de separación. ¿Sí? Fíjense que acá se mezcla, acá viene el mineral, la bauxita, que es una mezcla de óxido de aluminio y los óxidos de hierro, entonces se agrega hidróxido, alguna otra cosa, se genera a partir del óxido de calcio, in situ se genera el medio alcalino. Todo esto que está acá sería, digamos, la disolución. En algún lado se separa, se filtra, en todo este proceso se filtran los óxidos de hierro, y después toda esta parte que está acá es de vuelta a la recuperación del óxido de aluminio. ¿Sí? Típicamente se controla la concentración del aluminato, y finalmente se llega a un pH donde se reprecipita el hidróxido de aluminio, ¿sí? Y después los hidróxidos técnicamente tienen que ser deshidratados, o sea, por pérdida de moléculas de agua, en hornos, calcinación, se recupera el óxido. O sea, siempre en el pasaje de hidróxidos a óxidos hay procesos de pérdidas de agua, ¿sí? De deshidratación, y típicamente se hacen en hornos de lo que se llama calcinación de los hidróxidos. Entonces este es un ejemplo de purificación del mineral crudo, la bauxita, y previo al proceso de reducción del óxido. En este caso el aluminio no es un metal de transición, pero es un metal importante, el aluminio, y es el proceso que ustedes vieron por electrólisis, ¿sí? De alúmina fundida con criolita. No, esperen que se me salió. Ahí estamos. Bueno, reducción. Entonces ahora pasamos a la etapa reducción. ¿Sí? La reducción puede ocurrir de distintas maneras. ¿Sí? Reducción al metal, reducción química utilizando reductores. Y acá, digamos, el más barato, el más económico es el carbono, pero no funciona, ahora después vamos a discutir un poquito, dependiendo del metal en cuestión, la termodinámica o otros factores. No funciona el carbono y hay que recurrir a otro tipo de reductores. ¿Sí? Ya sea, muchas veces el reductor es un reductor más enérgico, o puede ser el aluminio mismo metálico, o hidrógeno. ¿Sí? En algunos casos, la reducción tiene que ser electroquímica, ¿sí? Uno de los ejemplos que ustedes ya vieron, como decía, es el del aluminio. El otro es el de los alcalinos y alcalinos terros, ¿sí? Ustedes vieron que los alcalinos y alcalinos terros son reductores muy fuertes, potenciales redox de menos 3 volts, así que la única manera de obtenerlos es por electroquímica. Acá antes de avanzar, una pequeña exquisición. Hay que tener cuidado cuando uno discute la termodinámica de reacciones redox. Ahora, como estamos viendo reacciones que en general ocurren en fase sólida, hay que tener cuidado con, en ese caso, echar mano a potenciales redox. Recuerden que los potenciales redox son potenciales en solución acuosa, y entonces no se aplican a reacciones en fase sólida. Si yo no puedo calcular un delta de 0 de reducción de un óxido con carbono todo en fase sólida, si ahí tengo que mirar directamente delta G0 de esas reacciones. Y entonces, una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Pero de alguna manera, más allá de eso, de alguna manera la tendencia en la reactividad
reactividad, digamos, quiénes son reductores potentes o quiénes son oxidantes, lo podemos seguir estimando con los de cero. Solo les estoy, digamos, mencionando que si uno va a hacer algún cálculo un poco más detallado, tengan cuidado que los potenciales redox que ustedes manejan son para reacciones en solución acuosa y no para reacciones en fase sólida. Bueno, y en algunos casos también se tienen que utilizar reductores, estos que justamente los alcaninos térreos que mencionamos que se obtienen por electrólisis, a veces ellos mismos son usados como reductores más enérgicos para obtener el metal. Un ejemplo típico es la obtención del titanio, así que se hace por reducción con magnesio. Bueno, y finalmente la purificación es el último paso que se hace, como les decía antes, en algunos casos se requiere purificación, en otros, así como sale del proceso de reducción, el material ya es utilizable, ¿sí? Y bueno, y acá hay, digamos, algunos ejemplos. Uno muy utilizado es el refinado electrolítico, podemos ver brevemente de qué se trata. Este es un poco viejo, ¿sí? Refinado oxidativo, se usaba este convertidor. BCMR está medio en desuso, ¿sí? Pero hubo una época en que se usaba mucho para cuando los métodos de obtención de hierro todavía no estaban totalmente desarrollados, se requería algún paso adicional de purificación que, de vuelta, incluían oxidar, utilizar propiedades redox de impurezas para separarlas insolubles, por ejemplo, el hierro líquido fundido, otras impurezas quedaban insolubles y se podían separar, ¿sí? Y en otros casos, esto sí se utiliza hoy en día en varios procesos, la purificación es arrastrando una fase de vapor el metal. ¿Sí? Un ejemplo convencional muy conocido de esto es el del níquel. Si el níquel forma, esto lo van a ver más adelante en compuesto de coordinación, forma un complejo que directamente es gaseoso y se separa de la mezcla con mucha facilidad. Y además es uno de los ejemplos de compuestos de complejos donde el metal no está en ningún estado de oxidación, sino que está en su estado elemental cero, ¿sí? Bueno, entonces esos son los tres pasos. Y acá hay un ejemplo de la purificación. Decía antes, fíjense, se tiene el metal ya reducido por la reducción que sea, por ejemplo, con carbono, el níquel, y el metal entonces ahora se hace reaccionar con monóxido de carbono, y de ahí se separa de las impurezas el complejo, ¿sí? Arrastrado en la corriente gaseosa con exceso del monóxido de gas, y después se lo descompone. Y se lo descompone para recuperar el metal mucho más puro, y el monóxido de carbono, fíjense que se recicla. Este es otro aspecto central. En todos estos procesos, a escala industrial se aprovecha mucho, muchas veces en una planta industrial hay acoplados más de un proceso. Por ejemplo, ustedes recuerden en la obtención del cloro, además de obtener cloro, se aprovecha el procedimiento para obtener soda cáustica, o sea, soluciones de hidróxido de sodio que son comerciales, y los dos procesos están acoplados, o lo mismo la producción de hipoclorito de lavandina. Muchas veces se recicla, la misma planta tiene acoplados distintos procesos que permiten reciclar algunos de los componentes o derivar más de un producto que son después comerciales o de utilidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los métodos de reducción, ¿sí? Acá, digamos, esta tabla periódica condensa un poquitito las propiedades redox. Fíjense que los distintos métodos que se pueden encontrar, de alguna manera, están asociados a la facilidad con que se pueden reducir los metales. Entonces, los que están a la derecha, si ustedes recuerdan nuestra discusión con la primera serie de transición, al menos a medida que nos íbamos hacia la derecha, los estados de oxidación más altos cada vez sean menos agresivos. De alguna manera, hacia la derecha, las energías de ionalización aumentan, son más fáciles de reducir, o sea, se oxidan con menos facilidad, son más fáciles de reducir, entonces se obtienen con un reductor suave como es el carbono, ¿sí? A medida que nos vamos para el otro lado de la tabla, encontramos que son en el extremo izquierdo están los que son menos, digamos, más difíciles de reducir, ¿sí? Los que su estado de oxidación del grupo máximo
está más estabilizado, más accesible, entonces requerimos de reductores más potentes, ¿sí? Por ejemplo, usar alcalinos, terbios, ¿sí? En el medio aparece algún conjunto de metales que podrían reducirse quizás con carbono, pero en algunos casos la reducción con carbono es viable, pero el producto queda contaminado con carbono y no es de utilidad, entonces hay que echar mano a otro reductor que nos forme, muchas veces forman carburos, ¿sí? Ustedes seguramente habrán visto algún ejemplo de distintos carburos que intercalan metales, bueno, pueden intercalar metales de transición, entonces los carburos son un pozo, en algunos casos son un pozo termodinámico y en vez de obtener el metal cero, uno termina obteniendo un carburo, entonces ahí no se puede usar carbono, ¿sí? Bueno, esta tabla obviamente involucra, discute aspectos redox de toda la tabla periódica, pero nosotros ahora nos estamos enfocando acá, y acá fíjense que el grupito este de abajo a la derecha, es el que puede aparecer libre a la naturaleza, es el grupo de los metales más inertes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos, en el ratito que nos queda, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De metalurgias. Esto que está acá se los muestro, pero lo dejo para que lo discutan con más detalle, seguramente o ya lo hicieron o lo van a hacer en las clases de problema y taller, que es lo que se conoce como diagramas de Ellingham, ¿sí? De mucha utilidad para discutir la termodinámica de las reducciones con carbono, ¿sí? La obtención a partir de los óxidos de los metales con carbono. Entonces, estos gráficos, acá hay un link que está bueno donde se pueden construir diagramas de Ellingham. Estos gráficos tienen básicamente en este eje los delta G de formación. Acá dice reacción, pero son reacciones de formación, porque son del metal más el oxígeno para dar el óxido, o sea que por definición de reacción de formación, estos delta G, estas reacciones son de formación, ¿sí? Estos terminan siendo delta G0 de formación de los óxidos. Entonces, de alguna manera, versus la temperatura. De alguna manera, entonces, este diagrama lo que nos está mostrando es la estabilidad relativa de los distintos óxidos, ¿sí? Cuando uno incluye en este diagrama, además de los óxidos que contienen el metal, incluye los óxidos del carbono, como pueden ser estos dos, entonces, bueno, ahí, según la temperatura, hay una compulsa, puestos a competir, ¿qué voy a obtener? Si el óxido de carbono o el óxido del metal, bueno, el que esté más favorecido termodinámicamente es el producto que voy a obtener, y en el caso que los óxidos del carbono sean los que están favorecidos termodinámicamente, entonces yo voy a poder reducir con carbono al óxido del metal, porque el carbono va a ir a parar su óxido y el óxido va a ir a parar al metal, ¿sí? Y eso se ve en el diagrama de Ellingham por los cruces de las rectas, donde las rectas de los óxidos del metal se cruzan. Estas que están acá en colores representan las reacciones de formación de los óxidos de carbono, y hay una adicional que es esta, así que es el monóxido a dióxido. Esta es la única excepción en este diagrama que no es una reacción de formación, y es carbono, monóxido más oxígeno. Estoy escribiendo así rápido sin balancear, pero hay una de ellas que es el monóxido a dióxido, ¿sí? Donde en ese caso el reductor sería el monóxido de carbono, no el carbono. Entonces, donde se cruzan, ahí está el punto de quiebre donde pasa a ser estable o el óxido del metal o el óxido del carbono, ¿sí? Entonces, mirando el diagrama de Ellingham, uno rápidamente ve a qué temperatura puede reducir con carbono un óxido, ¿sí? Entonces son muy utilizados en los procesos metalúrgicos donde lo que se usa como reductor es el carbono, ¿sí? El detalle más fino se lo dejo para que lo discutan después en problemas o en el taller, ¿sí? Bueno, el ejemplo del hierro. Como decía, el hierro es, digamos, central por su utilidad en la preparación de aceros, y el proceso más ampliamente utilizado es el del alto horno. ¿Sí? Se llama alto horno porque es un horno muy alto, ¿sí? No tiene nada, no hay nada más raro, es literal. El proceso de reducción ocurre en un horno de unos cuantos cientos de metros, y el producto, la materia prima, el mineral, que suelen ser magnetita y hematita, ¿sí? Hematita, la fase de óxido de hierro 3, hematita y magnetita entran por arriba, ¿sí? Y por abajo entra aire caliente,
digamos, oxígeno caliente, y por acá entra también carbono, ¿sí? Carbono coque, carbono que con el oxígeno puede formar monóxido, que es parte de la reacción, y entonces el horno tiene una escala de temperaturas, y a medida que va descendiendo, esta mezcla va descendiendo, además se agrega también carbonato de calcio. Si ahora les digo para qué, se tira por acá arriba, se tira toda la mezcla, y en este gradiente de temperatura va ocurriendo la reducción de los óxidos de hierro con carbono para cosechar acá abajo el hierro fundido, ¿sí? Que sale por acá. Este hierro es un tipo de hierro que se llama casto, a veces por inglés pig iron, que viene ya con algún porcentaje, ¿sí? 3-4% de carbono, entonces sale directamente para la producción de aceros, ¿sí? Y el carbonato de calcio que se agrega acá es porque la principal impureza en los óxidos de hierro es el óxido de silicio, ¿sí? La sílice que viene de los silicatos, de las rocas, ¿sí? Y en presencia de calcio se forma silicato de calcio, ¿sí? Que en hierro fundido, digamos, un hierro fundido flota y se lo separa acá, es esto que está acá, se lo separa como impureza. Entonces el hierro fundido queda abajo, el silicato de calcio flota y se lo puede separar. Entonces, este es el proceso de obtención de hierro por el alto horno, producción con carbono. Fíjense que acá están listadas, según la temperatura y la altura, las reacciones principales que van ocurriendo. Si las reducciones de los óxidos de hierro, que pueden ser en sucesivas etapas y con distintos reductores, y también la reacción que yo les mencionaba de formación del silicato de calcio, que se utiliza para separarlo por sus propiedades de flotación en el hierro fundido, y se separa por arriba. Una pregunta. Sí. ¿De qué está hecho el horno para que aguante tanta temperatura? Los hornos estos suelen ser la verdad no tengo el detalle, pero entiendo yo, hay algunas fotos, suelen ser de hormigón, creo. No estoy seguro, estoy tirando así, pero acá adelante creo que hay alguna imagen. No estoy seguro, pero si lo buscan, la información debe estar disponible con facilidad, ¿sí? Ok, sí, gracias. Bueno, entonces acá fíjense, tiene un esquema vienen un esquema condensado de la producción del hierro, digamos, viene la materia prima, se mete en el horno, y después hay toda una parte que nosotros no estamos teniendo en cuenta, porque yo decía que la metalurgia es todo un mundo en sí mismo, viene toda una parte de procesado, ¿sí? Finalizado el producto según cómo se vaya a vender, y según el tipo fíjense acá, distintos tipos de aceros para la construcción, distintas formas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos voy a darte una imagen para ustedes dimensionen. Si ustedes dimensionen lo que son estos procesos metalúrgicos que no se parecen en nada a la química que hacemos en laboratorio. ¿Sí? Fíjense, obtención de toneladas de materia prima, ¿sí? en montañas de materia prima que tienen que ser... en general, las plantas se tratan de instalar en cercanía para evitar costos de transporte, pero en algunos casos tienen que ser transportadas. Y después, bueno, digamos, dimensiones enormes, tuberías, fíjense, recipientes enormes, temperaturas altísimas, digamos, es otro mundo, ¿sí? Al que uno está acostumbrado en los laboratorios, por lo menos que hacemos nosotros en la facultad, ¿sí? Bueno, otro ejemplo es obtención de titanio, ¿sí? Se llama proceso Kroll, ¿sí? Acá también está condensada, hay varios aspectos químicos interesantes, ¿sí? El titanio viene principalmente de rutilo y menita, que es el titanato de hierro, entonces todo esto principalmente requiere el paso previo a la obtención del titanio, es separarlo del hierro, ¿sí? Fíjense, lo que se hace un proceso de oxidación en presencia de cloro, donde el hierro, fíjense que esto es la estructura que vimos antes, tipo de óxidos mixtos, este es hierro 2 y este es titanio 4, ¿sí? Formalmente, entonces se oxida el hierro 2 a hierro 3,
en algún lado. ¿Y por qué me quedó? Esperen que estoy revisando. ¿Sí? Acá con carbono y cloro se obtiene, el cloro es para clorar, ¿sí? Es para sacar del óxido de titanio, para llevarlo al tetracloro de titanio, que es un líquido volátil, y entonces se lo puede destilar. Y el hierro, esto después lo reviso, no estoy seguro si esto está bien o está mal. 3 por 2, 6, esto es titanio 4, esto es hierro 2. No estoy seguro que acá esto sea hierro 2, sino sea hierro 3. ¿Sí? Esto no estoy seguro, después lo chequeo. Pero bueno, en definitiva, digamos, el hierro queda sólido y el paso clave acá es la transformación del dióxido de titanio al tetracloruro de titanio, que es volátil. Si es un líquido volátil, entonces se lo destila. Si se lo destila, se separa el resto del hierro sólido por filtración y entonces se obtiene el tetracloruro de titanio puro. ¿Sí? Entonces, este es el que se va a usar para la reducción de titanio. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, profe, la reacción de abajo sí tiene un error de balanceo. Sí, esto lo voy a revisar. En el cloro. Hay 12 cloros a la derecha y 14 a la izquierda. Sí, 4 por 2, 8, 4, 2, esto está mal, ¿sí? Yo después la reviso. La reviso y adjunto la fe de rata. Esto solamente si hay hierro 3, no hierro 2. Imagino yo en presencia de cloro. Sí, exacto. Si es cloro 3, sí, está bien. Después la reviso. ¿Sí? Bueno, entonces, el proceso obviamente está acoplado a la misma planta. Entonces, fíjense que acá está, en esta parte que está acá del proceso, está la purificación y la separación del titanio como tetracloruro de titanio, y después el tetracloruro de titanio se reduce con magnesio. Este es el paso de reducción, se utiliza magnesio como reductor. Y fíjense que el origen del magnesio, acoplado a la planta de proceso de titanio, se obtiene de acá, ¿sí? De electrólisis del cloruro de magnesio. Y entonces, de esta reacción, del paso de reducción del titanio con magnesio, el magnesio se oxida a 2+, se recupera acá como cloruro de magnesio, se electroliza el cloruro de magnesio fundido y se recupera el magnesio para volver a usar como reductor y se recupera el cloro para el paso que veíamos antes de preparación del mineral como tetracloruro de titanio. Y entonces finalmente la reducción se obtiene por destilación el titanio, y después ya viene la parte de procesado. ¿Sí? Procesado y la variante del titanio que se vaya a generar. Si acá en estos videos hay alguna información del proceso Crolles, ¿sí? Acá tienen una foto de vuelta para que dimensionen la magnitud de estas plantas, ¿sí? Industriales. Y finalmente un último ejemplo que es el del cromo. Si acá busqué y no encontré, la verdad, imágenes o videos o cosas que ilustren el proceso a escala industrial del cromo, pero la fuente principal del cromo es la cromita, y de vuelta hay que separar acá el hierro del cromo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere esto para obtener cromo puro, ¿sí? Se puede usar la cromita para producir la cromita con carbono directamente, pues entonces se obtienen, es un paso de obtención de aceros cromados. ¿Sí? Pero si uno quiere cromo puro, necesita sacarse encima el hierro. Y entonces lo que se hace es, se oxida la cromita, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cromo 3 y hierro 2, estados de oxidación, se oxida la cromita para llevar el cromo a cromo 6, cromato es una especie soluble, el hierro queda insolubilizado como hierro 3, oxidación 3 como óxido de hierro, y todavía no queda insolubilizado. Tenemos estos sólidos y ahora sí, uno puede llevar esto a solución, el cromato en medio ácido se solubiliza y da dicromato. De vuelta, recuerden cuando veíamos la purificación del titanio, el óxido de hierro no es soluble, en medio, bueno, esto en realidad medio alcalino más que ácido, igual ácido diluido, el óxido de hierro no reacciona, pero en medio alcalino esto seguramente se separa, es insoluble, y el cromato queda en solución. ¿Sí? Entonces ahora tenemos el cromo, todavía es cromo 6, fíjense, de hecho acá el proceso de purificación
requirió ir, digamos, a contramano. Queremos llevar el cromo a cromo 0, lo tenemos en cromo 3, lo llevamos a cromo 6 y después tenemos que volver para atrás. ¿Sí? Entonces el cromo es cromo 6. Y ahora sí, en un primer paso se puede reducir el cromo 6 con carbono al óxido cromo 3, y la reducción final se tiene que hacer con aluminio. Si no, se puede reducir el cromo directamente con carbono, y se reduce con aluminio. Estas reacciones se llaman aluminotermia, ¿sí? Son importantes también en las clases, problemas, y ayer van a discutir un poco las aluminotermias. Este es un ejemplo. El aluminio se usa como reductor del óxido de cromo para el cromo y aluminio. Ustedes buscan en el diagrama de Ellingham, tendrían que encontrar a qué temperatura el óxido de aluminio es más estable que el de cromo. Entonces, a partir de esa temperatura, esta reacción va a ser espontánea. ¿Sí? Bueno, y acá hay un ejemplo de una de las grandes aplicaciones del cromo. Esto no tiene nada que ver ahora con producción de cromo 0, como les contaba antes, que esto se llama cromado. ¿Sí? Esto es algún ejemplo del baño cromado. Fíjense el recubrimiento con cromo de superficies metálicas que se puede hacer a partir de cromato, dicromato, solución de cromo 6, pero también se puede hacer a partir de soluciones de cromo 3. Y fíjense que acá se ve todo el color verde típico del cromo 3, y este naranjita es típico del cromo 6. ¿Sí? Y un último ejemplo de purificación, el que les comenté antes, el refinado electrolítico, solo para ejemplificar de qué se trata. El refinado electrolítico de un metal típicamente es poner las piezas del metal a purificar en un proceso electrolítico de electrólisis, ponerlas en el ánodo, o sea, donde va a ocurrir la oxidación, y recuperarlas en el cátodo. ¿Sí? Entonces, y el cátodo cobre puro. Esto es como el huevo y la gallina. Uno dice, bueno, ¿cómo tengo cobre puro en el cátodo si todavía no lo purifiqué? Bueno, siempre uno obtiene cobre puro por algún otro método que no es este, y a partir de ahí entra en este círculo virtuoso. Entonces, el ánodo es el cobre a purificar. Entonces en el ánodo ocurre la oxidación, el cobre pasa a solución como cobre 2+, y se redeposita en el cátodo como cobre 0. En ese paso de redisolución y deposición electrolítica se magnifica, se aumenta el grado de pureza del cobre, y las impurezas van quedando en la solución. ¿Sí? Fíjense que esto de vuelta no es una electrólisis de laboratorio, sino que es una electrólisis a escala planta industrial, ¿sí? Con corrientes y energías involucradas altísimas. Bueno, creo que con eso finalizamos, ¿sí? La parte de aluminotermia. Algunas cosas que por ahí nos hayamos salteado, nos están echando, que nos hayamos salteado, las van a tener de ver en problemas. Igual, Pablo, es una reunión que tengo yo, así que ya les avisé que banquen unos minutos. Bueno, listo. Entonces, esperen que dejo de compartir. Entonces, bueno, quedó pendiente revisar esa reacción, que aparentemente está mal escrita. Yo intuyo que eso es hierro 3, después la reviso y eventualmente subo de vuelta no el video, obviamente, pero subo de vuelta el PDF que tiene ustedes ahí disponible, corregido. Sí, la vez que viene, recuérdenmelo y la repasamos. Y acá decían que si ese, yo traté de buscar rápido, no lo encontré, pero si ese hierro 3 daba bien la reacción también. Sí, eso solamente es hierro 3, hay un error ahí de tipeo, el que escribió la reacción que no fui yo, o por ahí sí, no me acuerdo, quedó mal escrito. Una cosa quería comentar, recuerden que, bueno, nosotros vimos, para cuando fue la obtención de hierro, sí, o sea, vimos el proceso Bayer y después el Hall para obtener, y estuvimos, la verdad que para cuando vimos la unidad de aluminio, vimos bastante, estuvimos viendo todo lo de Aluar, así que, bueno, eso, fíjense cuánto, digamos, hay como que se pueden, si bien hay cuestiones específicas para cada metal, y bueno, obviamente les dimos las más importantes porque es un tema en sí mismo enorme, todas las obtenciones industriales, ¿no? Pero bueno, hay, como les decíamos, no es que tienen que saberse de memoria cómo dibujar
el alto horno, la celda o lo que sea, pero sí saber la química que hay detrás, ¿sí? ¿Por qué uso un método con un cierto metal? O sea, si es un metal más reductor o uso otro método, o sea, y por qué utilizamos electrólisis de sales fundidas y no medio acuoso, en qué casos se puede obtener, digamos, uso de aluminotermia, en cuáles puedo obtener, digamos, reducción con carbón y en otras no. O sea, como les decía Pablo, el diagrama de Ellingham, o sea, lo van a ver en la aplicación, en los problemas, pero desde el punto de vista conceptual y teórico tienen que saber qué hay detrás de eso, ¿sí? O sea, la dinámica de cómo usarlo en los problemas lo van a ver en los problemas, pero saber conceptualmente, o sea, de dónde sale, y la aplicación tendría que ver con los métodos, ¿no? O sea, nuevamente, no tienen que aprenderse de memoria cómo dibujar, pero sí lo conceptual que hay detrás. Bueno, entonces nosotros vamos a consultar a la gente, a los docentes en problemas, a ver cómo vienen ahí y vemos para la vez que viene si por ahí ellos necesitan utilizar el horario de estas clases teóricas del martes o si lo usamos nosotros. Ustedes también, obviamente, vayan viendo qué es lo que les viene mejor y eventualmente nos van avisando si el martes vemos cómo aprovechamos este horario, ¿sí? Clase desde ya que va a haber el martes, va a ser una clase previa al parcial de repaso en el sentido de ejercitación del parcial. Veremos después la modalidad en detalle, pero seguro que nos vemos el martes. Bueno, ¿alguien le quedó alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Sí. es más como algo, una pregunta como histórica, más que un proceso. Por el proceso que involucra la electrólisis de las sales fundidas, o sea, la obtención entonces de los metales alcalinos en estado de oxidación cero es algo relativamente nuevo, ¿no? Como el siglo XX. Y bueno, de mínima, cuando se empezó a usar electricidad. Si no sé, no siglo XX, pero siglo XIX por lo menos. Ok. O sea, Gracias. pensá que, si mal no recuerdo, el descubrimiento de la electricidad de Volta, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, si no estoy equivocado. Después de ahí, a poder aplicar a un proceso industrial, seguramente hay que revisar de vuelta ahí la línea de tiempo, pero el siglo XIX por lo menos. Ok. Bueno, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el martes entonces, ¿sí? Bueno, Bueno, nos vemos. chao. Adiós. Chao. Chao.